Hola, mis queridos amigos. ¿Cómo están? De nuevo, otro sábado para que estemos juntos y platiquemos un poco sobre otro tema diferente. Quería compartirles que he estado pensando sobre algo que me ha llamado la atención y que hoy me dediqué pues a investigar un poquito sobre el tema y quiero compartir con ustedes lo que logré investigar. Bueno, el tema que quiero tratar hoy es ¿qué significa subir al monte a orar? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ujú. Lucy Fontecha Ferrari del programa Destellos, que se transmite a través de Urantia Televisión y sus redes sociales, también por YouTube en Destellos con Lucy. Pero quiero decirles también que ahora hacemos presencia por medio de los podcasts en iVoox, en Spotify y también en Amazon Music, donde nos pueden encontrar buscando lo mejor de Urantia TV. Así que están cordialmente invitados a que si no pueden estar viendo una grabación de este programa, pues lo pueden escuchar luego en esos medios para los podcasts. Bueno, como les decía, entonces, el tema de hoy va a ser ¿qué significa subir al monte a orar? Esto es algo que me llama la atención porque hay muchas eh, partes de las experiencias de Jesús, de los profetas, donde se menciona esta parte de subir al monte a orar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, entonces miremos realmente qué significado tiene subir al monte a orar. Vamos a hacer un pequeño desglose, claro, una pequeña introducción, como siempre, el simbolismo, explicar un poco el simbolismo del monte en las tradiciones religiosas, que ahí es donde se menciona, claro, y las similitudes de interpretación que existen en estas tradiciones religiosas. Pero luego vamos a ver el significado que el monte o subir al monte a orar tiene para ti y para mí también. Ese es el propósito del programa de hoy. Entonces, vamos a empezar. La práctica de subir al monte a orar fue una parte integral de la vida espiritual de Jesús y muchos de los profetas de la tradición bíblica. En el Evangelio encontramos numerosos relatos de Jesús retirándose a lugares apartados en las montañas para orar, buscando la intimidad con su Padre Celestial y fortaleciendo esa conexión con Él. Hay muchas pinturas donde ustedes pueden ver a Jesús orando en alguna parte elevada. ¿Por qué? Porque se ha hecho notar esa parte. Jesús buscaba, aparte del silencio y la soledad para orar, buscaba lugares especiales y casi siempre eran em, pues pequeños montes o quizá montañas más altas. En todo el recorrido que él hizo por esas tierras, buscaba siempre esos lugares. Ahí es donde él recuperaba
toda esa desgaste que tenía, ese desgaste físico en esas largas caminatas de ir a un lugar para llegar a otro y estar con la gente, claro, atendiéndolas, pues todo eso significaba un esfuerzo físico. Y luego él necesitaba hacer una recapitulación de lo que había pasado y recuperar esas energías a través de ese contacto especial que él tenía con el Padre Universal, con su Padre. También en uno de los relatos que se destaca más esta actitud de Jesús fue la ocasión en que Jesús pasó toda una noche en oración en el monte antes de escoger a sus 12 discípulos, lo que muestra la importancia que él daba a este acto de comunión con Dios para la toma de decisiones trascendentales. O sea, él realmente no era que se retiraba a descansar. No, él encontraba un ambiente favorable para esa conexión con su padre, para que lo aconsejara, para estar de acuerdo con él en las decisiones trascendentales de su misión aquí en la tierra o en Urantia, como le llamamos. Además, también en la narrativa de la transfiguración de Jesús, lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto también, donde experimentan una manifestación gloriosa de su divinidad mientras que él ora. Esta experiencia quedó profundamente grabada para siempre en los corazones de Pedro, Santiago y Juan. Es algo que nunca jamás se les olvidó, porque imagínense ver esa gloria de Dios, esa presencias que ellos tuvieron la oportunidad de experimentar y precisamente en un monte, en una parte elevada. Como ven, es algo que llama la atención el significado de estar en una parte elevada, en un monte. Más adelante vamos a ir desglosando qué es lo que realmente significa este monte, pero por los momentos estamos viendo los ejemplos en la vida de Jesús. Del mismo modo, en el Antiguo Testamento, los profetas también se retiraban a los montes para buscar la presencia de Dios y recibir la revelación divina. Moisés, por ejemplo, subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos y establecer la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés es muy reconocido por todos. Moisés incluso ha sido tema de películas de diferentes épocas, desde nuestros padres, nosotros. Hay versiones nuevas de esa película de los 10 mandamientos, donde Moisés aparece recibiendo esa tabla donde están escritos los 10 mandamientos. Eh, Así que resaltan la importancia de Moisés en su contacto en el monte Sinaí para recibir esos 10 mandamientos. Elías es otro profeta destacado. Buscó refugio en el monte Horeb durante los momentos de angustia y desesperación, donde estaba amenazado de que iba a ser asesinado o bueno, lo iban a mandar a matar. Creo que era la reina Jezabel, algo así, porque él había puesto prácticamente en ridículo a los consejeros de la reina, a los grandes eh, profetas de la reina y que tenían contacto con los dioses y que eran capaces de hacer todos los milagros. Y al final, pues, Isaías pues, los puso en vergüenza y por eso fue prácticamente sentenciado a muerte y él tuvo que huir. Entonces llegó al monte Oreb, se metió en una cueva y se escondió. Y ahí fue donde Dios le habló en ese suave susurro, fortaleciendo su fe y dándole la dirección de lo que tenía que hacer. Entonces estos ejemplos muestran cómo la práctica de subir al monte a orar no solo fue una parte en la vida de Jesús, sino también una tradición muy arraigada entre los profetas del Antiguo Testamento.
resaltando la importancia de buscar la presencia de Dios en lugares apartados para fortalecer la fe y recibir una orientación espiritual. Entonces entremos a lo que es el simbolismo del monte en las tradiciones religiosas, porque así vamos entendiendo la importancia que tiene este concepto de subir al monte a orar. Es realmente interesante, motivador, y uno se va encontrando con cosas que siquiera no había pensado y no había reparado, porque quizás hemos crecido en una religión. Por ejemplo, yo crecí en la religión católica, en la religión cristiana, siempre pensando en Jesús y en Jesús. Pero es interesante ver que en otras filosofías y religiones también el concepto del monte es algo muy, muy importante. Entonces, veamos este simbolismo en primer lugar. Luego vamos a ver cómo o el significado que tiene y otras cositas más. Entonces, miremos el judaísmo. En el judaísmo vemos el monte Sinaí o el monte Oreb en Egipto. Es el lugar fundamental de la tradición judía, porque ahí Moisés recibió, como dijimos, los 10 mandamientos de Dios. Pero este evento marca un momento crucial en la historia del pueblo judío y establece la alianza, el pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, eso es de una importancia enorme, principalmente para los judíos, porque esta parte está en el Antiguo Testamento de la actual Biblia, de la Biblia cristiana. Entonces, el hecho de que Moisés recibiera los 10 mandamientos es el pacto, es la alianza también que Jesús hizo, perdón, que Dios hizo entre su pueblo. Entonces, también entre la tradición de los judíos, el monte Moria en Jerusalén es otro lugar significativo en la tradición judía, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como una muestra de su fe en Dios. Bueno, afortunadamente también Dios le manda el ángel y le dice que no tiene que sacrificar a su hijo, que era una prueba de fe, una prueba de confianza en Dios. Gracias a Dios, porque imagínense la labor que hizo Isaac después. Pero Abraham, en acto de fe y de obediencia, él iba a sacrificar a su hijo, pero para eso él subió a el monte Moria, que también está ahí en Jerusalén. Bueno, también en lo que es el cristianismo, ya pasándonos como quien dice al Nuevo Testamento. El cristianismo, el monte de las bienaventuranzas, está en la región de Galilea, donde Jesús pronunció el sermón del monte. Es un símbolo de enseñanza y guía espiritual para los seguidores de Jesús. Ahí estaba la motivación principal, decía a Jesús, ¿verdad? Perdón, para la gente a la que Jesús le estaba hablando, porque él le hablaba de los bienaventurados que eran los pobres de espíritu, los bienaventurados que iban a poseer el reino. Bueno, todo eso, además de que eran bienaventuranzas, eran prácticamente promesas, promesas de lo que iba a suceder a los seguidores de Jesús que hicieran como Él la voluntad del Padre. También está el monte Tabor, que se conoce como el monte Hermón. Y también está en la región de Galilea, que es donde Jesús prácticamente enfatizó su ministerio. En este lugar de la transfiguración de Jesús, ahí es donde ocurre esa transfiguración, esa gloriosa luz que llega a donde Jesús cuando estaba orando y donde se le presentan eh, también Abraham e Isaac y que los discípulos que lo habían acompañado pues tienen esa visión, de la que habíamos hablado ya al principio, y que queda grabada en el corazón de ellos. En el monte Tabor o monte Hermón es el lugar de la transfiguración de Jesús,
donde se reveló su gloria divina ante los discípulos Pedro, Santiago y Juan. Eso también es muy conocido para todos los cristianos. Pero ya ven, estamos hablando de otro monte, el monte Hermón, el monte Tabor. Ahora pasemos al Islam. En el Islam también es importante los montes. Aquí les muestro una fotografía de el monte Hira o Hira, porque es con H, Hira, en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Ahí van todos los musulmanes. ¿Por qué? Porque ahí es donde el profeta Muhammad recibió las primeras revelaciones del Corán a través del ángel Gabriel. Es un lugar sagrado y simboliza el comienzo de la revelación divina del Islam. Ahí también hay una cueva y los peregrinos, por decirle así, que van a la Meca y a este monte de Hira, encuentran grabado una piedra que también se lo muestro en esta fotografía, en esta cueva, donde tienen ahí los inicios del Corán. Hay reglas ahí del Corán. Y para ellos el Corán pues es una cosa sagradísima, ¿no? Es lo que rige sus vidas. Entonces estamos hablando del Islam en el monte Hira y del profeta Muhammad que recibió las revelaciones del Corán, las primeras revelaciones del Corán. También para ellos está el monte Arafat. Este está en las cercanías de la Meca también. Es un lugar donde se lleva a cabo el principal ritual del Hajj, o sea, con H, A-H-J-J. La peregrinación islámica y simboliza la unidad y la igualdad de todos los musulmanes ante Dios. Importantísimo también, por eso todos los musulmanes siempre van o tienen que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. Ahora entremos al budismo. El budismo aquí es algo que yo me detuve mucho al ver esto porque aquí hay no sé, un significado un poco diferente. Porque si ven, hemos estado viendo lugares físicos que tienen significado porque ocurrieron hechos históricos comprobables. Pero lo que es el budismo toma otro aspecto, lo mismo que los hindúes. Vamos a detallar un poquito más esto que viene aquí del budismo, que dice, en el budismo, el monte Meru es una montaña sagrada que se considera el centro del universo y la morada de los dioses. Simboliza la estabilidad, la inmovilidad y la perfección espiritual. Miren, aquí ya hay otros conceptos. Este tipo de concepto abarca ya no tanto lo material y lo físico, sino lo trascendente, lo espiritual, pero se relaciona siempre con lo que estamos hablando, con el monte, con la parte elevada. Entonces, como les digo, el monte Meru simboliza la estabilidad, la inmovilidad y la perfección. Fíjense bien, esa palabra, inmovilidad y también estabilidad y perfección. O sea, estamos hablando ya de valores y de términos superhumanos, superhumanos, porque ya trascienden lo que es la humanidad o la parte material. Entonces, el monte Meru no se refiere a una montaña física específica en el mundo real, sino que se considera un concepto metafísico o una montaña celestial trascendental en el plano terrenal. Miren qué bonito esta interpretación también del monte. Dice, no se refiere a la montaña física específica del mundo real, es un concepto metafísico, una montaña celestial que trasciende el plano terrenal en donde estamos. Y miren entonces qué interesante. Se describe en textos antiguos como un pico imponente
que se alza en el centro del universo, con varias capas o niveles que representan diferentes reinos celestiales. Aquí a la par les pongo una ilustración de este concepto. Y para los que nos están oyendo, pues es una montaña que prácticamente trasciende el cielo y llega a la infinita altura. Entonces tiene en esta fotografía, perdón, en este arte, tiene uno, dos, tres, cuatro niveles. Empieza por el nivel más bajo y va subiendo a dos niveles intermedios hasta llegar al tercero. Y sobre ese tercer nivel es donde está ese pico que representa el centro del universo. Es muy linda esta expresión de arte para interpretar ese monte espiritual, el Monte Meru. Pero también, claro, el Monte Meru es un volcán, o existe físicamente, es un volcán ubicado, pero en el cordón montañoso al este del Gran Valle del Rift, a 70 kilómetros al oeste del Kilimanjaro, en Tanzania, o sea, en el noreste de África. Pero existe, no tengo idea de por qué tomaron ese mismo nombre, quizás porque el Kilimanjaro, pues tiene gran altura, a veces las nubes quedan bajo del pico de él y hay grandes excursiones turísticas de senderismo hasta llegar a las alturas. Claro, no todo el mundo puede, no todo el mundo resiste por ese cambio de oxígeno que se va teniendo en las diferentes alturas. Pero sí, realmente el Monte Meru existe, pero en el concepto budista que hemos visto, se refiere a una montaña sagrada, una montaña espiritual. Espiritual de varios niveles. Y claro, imagínense qué significado tendrá ir avanzando en esos niveles. Esto me recuerda mucho también lo que dice el libro de Urantia sobre los círculos psíquicos, que vamos avanzando desde el séptimo hasta llegar al primero. Y al llegar precisamente al tercero es donde podemos lograr eh, esa fusión con el ajustador de pensamiento aquí en el planeta. Y si no, pues bueno, lo esperamos lograr en los mundos morontiales. Pero tiene esa similitud. A mí me llama la atención poderosamente todo esto porque, o sea, dentro del conocimiento mundial de las religiones y todo, hay muchas cosas importantes que nosotros pasamos desapercibidas. Este concepto del monte, por ejemplo, no me había fijado yo que era tan importante. Bueno, entonces, sigamos. Estamos viendo la concepción de los budistas sobre el monte Meru. Ahora veremos que también tienen el monte Kailash, que es un monte sagrado en el Tíbet y es venerado por budistas y por hindúes por igual. Y se cree que es la residencia de deidades importantes de ambas tradiciones, tanto de los budistas como de los hindús. También es un pico elevado y se supone que viene siendo una especie de extensión del otro monte que está, creo que está en África. No sé cómo es que se relaciona, pero el monte Kailash, pues sí, tiene cierta similitud, cierta relación que no logré profundizar tanto, pero claro, si a ustedes les interesa, pues ahí tienen mucho que donde investigar a través del internet y, y de toda la información que hay. Pasemos entonces al hinduismo, que tiene bastante similitud con el budismo. Dice, en este aspecto, claro. El monte Kailash también es venerado en el hinduismo, donde se cree que es la morada del dios Shiva. La morada, la montaña simboliza la eternidad, la pureza y la trascendencia espiritual. ¿Qué les parece? Entonces el monte Meru se conoce como Sumeru en el hinduismo y es considerado el eje del mundo y la morada de los dioses.
Simboliza, como dije, también la estabilidad, la armonía cósmica y la perfección espiritual. Entonces ven cómo desde el concepto material de los montes estamos pasando a ese concepto espiritual que no solo pertenece a los cristianos, lo tienen otras filosofías y religiones, porque es algo que está innato en el hombre, independientemente de su raza y de su religión. Ese contacto con el Padre, con Dios, como le quiera llamar en cada religión, pero que al fin y al cabo es el Dios único, el Dios Padre, existe dentro del hombre esa necesidad de comunicación, esa necesidad de salirse del mundo de uno mismo y lograr la comunicación a niveles superiores, a niveles superiores. Bueno, entonces sigamos, que todavía tenemos más que comentar. Entonces, el concepto hindú del universo mostrado eh, es un poco diferente porque lo hacen en forma de arte también, como lo habían hecho los budistas con la montaña de los niveles. Aquí tienen una representación que hicieron o que se encontró en un grabado de madera del año 1880. Lo encontraron. Permítanme que quito la cámara para que ustedes puedan apreciar. Pues se lo voy a describir para los que están oyendo. En la base hay una serpiente enorme, está enrollada en forma de anillo. Ese anillo, pues claro, tiene su parte fuera, que es la cabeza y la cola. Pero lo interesante es que la cabeza y la cola están unidas. Es como que la cola estuviera metida en la boca de la serpiente. Entonces, fuera del el cuerpo enrollado, se forma una especie de círculo. Una especie de círculo. Bueno, con la serpiente, ¿verdad? Pero sobre la parte enrollada de la serpiente existe una tortuga. Esa tortuga tiene un significado también que creo que está relacionado con un dios. Sobre la tortuga está la tierra, digamos, pero se ve solo como una parte de la tierra en forma de luna invertida, claro, luna creciente o menguante, pero invertida, que está sostenida por 6 elefantes. Y encima de la tierra, pues está también el monte ya, el monte Meru, que también tiene niveles de escalar y que al final se logra ver como la luz de la iluminación. Es una representación realmente importante y que tiene mucho significado para los hindús. Entonces vemos que el concepto hindú del universo está mostrando rodeado por una serpiente que esa serpiente en forma de círculo es el símbolo de la eternidad. El monte Meru, encima de todo, como les dije, después de la tierra y las nubes y los niveles, el monte Meru representa el paraíso. ¿Ves? El paraíso ya viene siendo como el término común también con el cristianismo. La tierra debajo de ella está apoyada, como les dije, por 6 elefantes. Y debajo de estos elefantes está la región infernal, dice, llevada por una tortuga descansando sobre la serpiente. Y este es, como les dije, un grabado de madera del año 1880. Muy interesante porque pasar del concepto material del monte al concepto espiritual del monte, pues prácticamente nos abre la mente, nos abre el conocimiento y la concepción de qué tan importante viene siendo ese concepto del monte. Yo no había pensado que fuera tan profundo y tan importante. Ah, bueno, sí, Jesús fue al monte a orar.
Entonces, bueno, Jesús fue a buscar la paz, Jesús fue a buscar descansar, reponer fuerza. No, imagínense el impacto espiritual que también tuvo en Jesús ese monte, porque él logró también esos niveles hasta estar en esa perfecta comunión con el Padre. Esa parte espiritual no le reparamos. Pensamos en que, sí, Jesús fue a hablar con el Padre ahí en el monte. Bueno, punto. No, démosle profundidad, saboreemos ese momento. Es importantísimo y lo vemos como en otras culturas sí tiene importancia. Entonces, también en la nuestra, pero nosotros, bueno, lo vemos todo por encimita y no es así. Tiene profundidad, tiene sabor, tiene verdad que hay que buscar. Espero que estén de acuerdo con lo que estamos hablando. Si no, pues escríbanlo y háganmelo saber. Entonces vamos a entrar ahora a lo que son las similitudes en estas religiones o tradiciones. Ujú. Entonces, los montes mencionados comparten varias similitudes en términos de su significado espiritual y de su importancia en las tradiciones religiosas. Eso es lo que he venido enfatizando. ¿M? La importancia del significado espiritual en todas estas tradiciones religiosas. Entonces vamos a mencionar algunas de estas similitudes para que vayamos profundizando sobre este tema tan lindo que yo no pensé que me iba a llamar la atención tanto, pero me llamó tanto la atención pues que aquí se lo estoy presentando y compartiendo con ustedes. Bueno, en primer lugar, el significado de lugar de revelación divina. Es un lugar de revelación divina. Todos los montes mencionados tienen asociaciones con la revelación divina o la presencia de lo sagrado, ya sea que se trate del monte Sinaí en el judaísmo, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, o en el monte de las bienaventuranzas del cristianismo, donde Jesús pronunció su famoso sermón. Estos lugares son vistos como sitios donde Dios se revela a la humanidad completa, ya sea en forma escrita o en forma hablada, en los mandamientos o en las palabras de Jesús. También es un espacio donde encontramos la verdad, es un espacio saturado, lleno de verdad. Los montes son lugares donde se puede encontrar la verdad divina, si se establece, claro, una conexión íntima con lo sagrado, con Dios, ya sea a través de la experiencia de una revelación o como en la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor, o a través de una búsqueda personal de la presencia de Dios en la soledad de la montaña, como lo hicieron los profetas. Estos lugares son considerados como espacios donde la humanidad puede encontrarse con Dios y Dios es esa verdad que nos vino a revelar Jesús. Jesús dijo y era la verdad. ¿M? También tenemos el simbolismo de esa elevación espiritual, como lo hemos visto en el concepto de los hindús y de los budistas y de los hindús, que la montaña en sí, pues es algo de metáfora que sí tiene el significado espiritual que ya les expliqué un poquito, y que la verdad es que deleita mucho porque es como una especie de cuento que hay que saborear. Entonces, el simbolismo de elevación espiritual. Los montes simbolizan la elevación espiritual, la búsqueda de lo trascendente. Subir a un monte implica elevarse por encima del terreno circundante, lo que puede representar el esfuerzo humano por alcanzar una mayor conciencia espiritual y acercarse a Dios. Es un esfuerzo porque es un monte. Significa que hay que redoblar el esfuerzo, no de caminar en un lugar plano, porque al ascender a un monte se hace más esfuerzo, se queman más calorías, como dicen, porque implica
una mayor concentración, un mayor enfoque y claro, ese mayor esfuerzo que estamos mencionando. Ahora, ¿qué significado podría tener ese monte para ti? ¿Mm? Pensemos un poquito con todo lo que hemos hablado. Probablemente cerca de ti no haya un monte porque normalmente vivimos en zonas urbanas, donde ya salir al campo pues implica tomarse tiempo, quizás hacerlo en un fin de semana, pero el concepto de monte, como vimos, puede ser algo simbólico. Puede ser simbólico como esa montaña de los budistas y de los hindús. ¿M? Y podría ser un lugar donde tú te sientas cómodo en primer lugar, un lugar que te dé paz, un lugar donde puedas desconectarte de los afanes de cada día. No necesitas recorrer una gran distancia, no necesitas ir allá al Sinaí o al monte o al Getsemaní, no. Es un lugar donde tú puedes hablar con Dios sencillamente. Y hablar con Dios es hacer una oración, ¿no? Una oración es hablar con Dios en las dos vías. Tú hablas con Él, pero también vas a esperar qué respuesta sientes en tu interior que Dios te está dando. Puede ser que sea una respuesta inmediata, pero también puede ser que esa respuesta que tú estás esperando llegue días después, años después, dependiendo de la profundidad, dependiendo del significado que tú estás buscando en ese momento. Y puede ser también que se te vaya dando por pedacitos, ¿m? Así como los niveles que hemos ido hablando. Pero lo importante es estar en paz, con la mente abierta, receptivo a esa presencia espiritual de Dios. Recuerden que tenemos la presencia de Dios en nuestro interior, en esa chispa divina, en el, en el ajustador del pensamiento que habla el libro de Urantia. Esa chispa divina, ese monitor misterioso, porque no sabemos cómo es que Dios tan grande se ha metido aquí, en una criatura tan minúscula, tan microscópica en comparación con el universo. Pero mira qué significado puede tener ese monte para ti, dónde lo puedes encontrar, ¿sí? Entonces, miremos, ¿qué significado puede tener el monte para ti, para mí? Relacionar el significado del monte con tu espiritualidad es una forma, o puede ser una forma poderosa de cultivar una conexión más profunda con lo divino, con Dios en tu vida diaria. Porque como te digo, no necesitas ir a un lugar lejano. Tienes que encontrar un lugar de paz, tu propio monte, tu monte privado. Busca entonces momentos y prácticas que te ayuden a elevar tu conciencia espiritual. Busca la presencia divina, encontrar renovación, fortaleza espiritual, conectarse con la belleza y la grandeza de la creación de Dios. Como te digo, puede ser que te quede cerca un parque y ese sea un parque lleno de naturaleza, lejano del ruido, del centro de la ciudad o donde estés, un lugar que tú disfrutes, ¿m? Que puedas ver una puesta de sol. Podría ser que salieras a un balcón una noche tranquila y te extasiaras viendo el cielo, quizás el cielo estrellado o una luna hermosa, brillante, que te inspire y te dé esa paz. Y con esa paz interior tú empiezas a hablar a veces hasta sin palabras, y vas sacando de ti esas emociones maravillosas y bellas que te llevan precisamente a la adoración.
Puede ser que no estés en momento de oración, sino de adoración, reconociendo la grandeza de Dios en todas las formas en que se manifiesta ante tus ojos. Entonces ahí vas a encontrar esa renovación, esa fortaleza espiritual, esa conexión profunda con el Padre. Tú puedes encontrar tu propio monte. Si los montes son lugares donde se busca la presencia divina y se establece una conexión íntima con lo sagrado, del mismo modo, puedes buscar momentos, espacios en tu vida diaria donde puedes sentirte más cerca de lo divino, puedes experimentar, puedes hasta cambiar la vibración de tu cuerpo porque estás disfrutando ese momento. Ahí te encuentras en tu monte personal, que no es imposible. Como vimos, necesita un poquito de esfuerzo, sí, necesita un poquito de esfuerzo. No lo vamos a negar, pero no es imposible. Y es muy gratificante en todos los aspectos, principalmente en esa trascendencia espiritual que deseamos y que necesitamos hacer y lograr. Entonces, ¿quieres tratar y experimentar, encontrar ese tu propio monte para orar, para fortalecer conexiones con tu Padre? Yo creo que sí, valdría la pena. Anímate, valdría la pena. Entonces, ahí podrías encontrar esa renovación y fortaleza espiritual que mencioné. Al igual que los montes ofrecen un refugio y un lugar de fortaleza en la naturaleza, puedes relacionar esto con buscar momentos y prácticas que te brindan renovación y fortaleza espiritual en tu vida. Esto podría implicar encontrar maneras de enfrentar y sanar heridas emocionales, cultivar relaciones significativas, buscar la orientación y la sabiduría en tu camino espiritual. Mira qué importante todos los logros que puedes tener cuando tú te encuentras en ese monte personal, en esa elevación espiritual, la renovación, esa fortaleza espiritual, ese reconocimiento del Padre, de que no estás solo, de que siempre tienes esa presencia divina en ti y en la que puedes confiar y a la que te puedes confiar también, ¿m? Reconociendo la presencia del Padre, tratando de entender su voluntad, así como hacía Jesús, logrando la dirección de tu camino espiritual. ¿Ves qué importante es? También vas a tener, si buscas una parte externa, como hablamos de una montaña, del parque, de un lago, bueno, tantos lugares maravillosos que tenemos en la naturaleza, si buscas eso, perdón, entonces estos montes también pueden ser lugares donde experimentes la belleza, la grandeza de la creación de Dios. Del mismo modo, puedes relacionarte con tu espiritualidad al buscar momentos de conexión, comunión con la naturaleza. Como te dije, también puedes salir al balcón si tú tienes un balcón o salir al jardín si lo tienes en tu casa. Extasiarte en la belleza de las flores, de las plantas que tienes. Esa belleza te lleva a la gratitud, te lleva a la grandeza, te lleva al reconocimiento de ese ser maravilloso, infinito, grande, todopoderoso, misericordioso, que siempre está contigo y que siempre te apoya. Aunque tú te sientas solo, te sientas en oscuridad, ahí está la luz. Ahí está la luz que puede llenarte, fortalecerte y mostrarte la cara de Dios que podemos ver en la verdad, la belleza, la bondad. Esto podría implicar pasar tiempo al aire libre, admirar la belleza natural que te rodea o simplemente cultivar una actitud de reverencia y respeto hacia el mundo natural.
Tal vez no vas a ir a buscar una respuesta, pero vas a reverenciar, vas a ver todo el bien que nos hace ese mundo natural y vas a empezar a cuidar el ambiente. Todas estas prácticas, además de esa trascendencia espiritual, te llevan a valorar lo que tienes, te llevan a cuidar lo que tienes, lo que Dios ha creado a tu alrededor. Y no digamos lo que tú tienes en tu interior, porque es la presencia misma de Dios. La verdad es que este concepto del monte para orar, ay, me ha emocionado y yo quisiera pasarles esta emoción a ustedes para que tengan esa inspiración, no sé, esa práctica, que se animen a experimentar, que se animen a experimentar porque van a ser resultados fabulosos, inesperados y fabulosos. Bueno, entonces, que el camino espiritual que has emprendido sea como ascender a las alturas de un monte, donde te encuentres la claridad, la fortaleza, la paz que necesitas para avanzar en tu viaje, ese viaje espiritual. Recuerda que cada paso que des hacia la cima te acerca más a la luz que guía tu camino. No olvides eso. Te acercas más a la luz que guía tu camino. No temas los desafíos que puedas encontrar en ese camino, pues cada obstáculo es una oportunidad para crecer y fortalecerte. Con la guía divina tú vas a resolver esos obstáculos que van surgiendo y que te van dando conocimiento y lecciones y te van dando experiencias invaluables. Entonces, que la belleza y la grandeza que encuentres en tu monte espiritual te inspiren a seguir adelante con determinación, con valentía, sin temor, porque no estás solo, no estás solo. Que tu corazón esté lleno de esperanza y tu espíritu renovado mientras continúas ascendiendo hacia esas alturas de tu potencial infinito. Que tu viaje esté lleno de bendiciones, que encuentres paz en cada paso del camino. Sigue adelante con confianza y determinación en ese viaje, tu viaje espiritual. La divinidad está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Nunca, nunca dudes de eso. Bueno, creo que hemos abarcado bastante. No sé si logré, ay, traspasarles esa emoción que yo siento cuando estaba yo viendo, desarrollando este tema, leyendo un poquito sobre lo que significaba. No soy experta, soy aprendiz igual que ustedes. ¿M? Mi palabra no es la última palabra. Ustedes pueden investigar más, pueden explorar esas sensaciones que hay en ustedes. No pierdan la oportunidad. Experimenten. Y claro, nos vemos en otro tema el próximo sábado. ¿M? Ya tenemos este grupito, ya tenemos esta afinidad, esta confianza, donde podemos tratar muchos temas. Y no se olviden de compartir sus comentarios. ¿M? Recuerden, no olviden si les gusta, pues suscribirse, como siempre. También, además de suscribirse, pues me encantaría si nos dan likes. Claro, ¿a quién no le va a gustar? ¿Ah? Los comentarios son valiosísimos. Comenten para ver por dónde va este caminar. ¿M? Y este programa también. Es una manera de ir evaluando con sus comentarios. Y, claro, compartan con otras personas esto que hablamos acá. O compartan los videos. ¿M? Para eso, pues, al final yo les dejo dónde pueden encontrar todo. Y, como sabemos, pues, entonces, pues, Destellos es un programa para ti,
para ese crecimiento espiritual que enfatizo todas las veces y que tiene relación con el libro de Urantia, pero también con otras fuentes, como lo vimos hoy. Y se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales, también por YouTube, en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y el podcast, o sea, el audio, también queda grabado en iVoox, ahora en Spotify y en Amazon Music. ¿En dónde? En Lo Mejor de Urantia TV. Ahí también nos podemos encontrar. Y además, pues aquí está el código que puedes enfocar con tu teléfono para ir a la página de Destellos donde están las grabaciones de todos los programas que pasan por acá. ¿M? Y nos puedes también escuchar y ver en, como dijimos, Urantia Televisión, en Urantia Radio, en Destellos con Lucy en YouTube, en Destellos con Lucy en Twitch, en Destellos-Lucy Fontecha en Instagram. Muchísimas gracias por esta presencia que les agradezco y hasta acá llegamos por el momento. Saboreen este tema, es un sabadito, tómense el tiempo y disfruten. Busquen su propio monte y me cuentan si lo han encontrado ya y si lo están aprovechando. Muchísimas gracias, nos seguiremos viendo.